Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis, será igual, y posiblemente en vuestra contra. José Ortega y Gasset. En un mundo donde las decisiones políticas y económicas son moldeadas por intereses diversos, son los grupos de presión los cuales emergen como actores clave en la dinámica del poder. Un saludo fraterno a todos nuestros espectadores. El día de hoy vamos a presentar el documental titulado Grupos de Presión, por el Grupo 1, el cual se adentra en las sombras y luces de estas organizaciones, revelando cómo influyen en la formulación de políticas, desde la defensa de derechos hasta el impulso de agendas empresariales. Hoy vamos a responder a las interrogantes, si es que son los grupos de presión auténticos defensores de intereses o son meros titiriteros detrás de un telón político. Vamos a descubrirlo. La historia política del Perú ha estado marcada por cambios radicales, desde la independencia de 1821 hasta la actualidad. Tras la independencia, el país vivió una serie de luchas internas entre facciones políticas, militares y caudillos, lo que resultó en una inestabilidad constante en el siglo XIX. En el siglo XX, el Perú atravesó periodos de dictaduras, golpes de Estado y gobiernos democráticos alternados, siendo notoria la influencia de actores externos como Estados Unidos, que tuvo una fuerte presencia económica y política durante la Guerra Fría. A lo largo de la historia peruana, los grupos de presión han jugado un papel crucial en la política del país. Entre ellos destacan los empresarios y grupos económicos. Tradicionalmente, los grandes conglomerados económicos han ejercido una gran influencia en las decisiones políticas del país, especialmente en el sector minero, energético y agrícola. Estos grupos buscan proteger sus intereses a través del lobby y el financiamiento de campañas políticas. Los sindicatos. Durante gran parte del siglo XX, los sindicatos, especialmente los del sector laboral y el magisterio, han sido actores clave para la defensa de los derechos laborales y en la lucha contra políticas neoliberales. Estos grupos han organizado huelgas y protestas para presionar al gobierno en temas como salarios, condiciones de trabajo y educación. Organizaciones indígenas y campesinas. Estos grupos han tenido un papel importante en la lucha por los derechos de las comunidades rurales, como el acceso a la tierra, la mejora de las condiciones de vida y la prevención del medio ambiente. A lo largo de los años, organizaciones como la Confederación Nacional Agraria, CNA, y la Comunidad Nativa han trabajado para visibilizar las necesidades de las poblaciones más marginadas. Los movimientos sociales. En las últimas décadas, los movimientos sociales como los ambientalistas, feministas y los defensores de los derechos humanos han ganado terreno en la política peruana, presionando para la adopción de políticas más inclusivas y sostenibles, especialmente en temas relacionados con la minería, la explotación de recursos naturales y la protección de derechos civiles. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre la política pública. La política pública es el escenario donde los grupos de presión negocian, influyen y hasta disputan las decisiones estatales. Según Sabatini, en el año 1997, las políticas públicas son un campo de acción donde diferentes actores sociales intentan moldear las prioridades del gobierno a favor de sus intereses. En el juego de las políticas públicas, los grupos de presión son piezas sumamente claves. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Representan intereses específicos de sectores como empresarios, trabajadores, ambientalistas o hasta gremios empresariales. Su rol es presionar, negociar e influir en las decisiones del gobierno, utilizando estrategias como los lobbies, campañas mediáticas, alianzas con partidos políticos o movilizaciones sociales. Como ya pudimos ver, este proceso no siempre va a ser armónico. Van a haber choques, concesiones y ajustes que convierten a las políticas públicas en el reflejo de los equilibrios o también desequilibrios de poder dentro de la sociedad. Así, el diseño y la ejecución de las políticas públicas no dependen solo de la voluntad del Estado, sino también de la habilidad de que cada grupo de presión va a desenvolver en todo el proceso, para así hacerse escuchar y que sus demandas sean atendidas. Ahora, para salir un poco de la teoría, vamos a hablar de un ejemplo peruano.
Entonces hablemos de la polémica Ley de la Promoción Agraria, la ley número 27330, la cual tiene a dos grupos de presión presentes. En este caso, primero las asociaciones empresariales exportadoras que presionaron para mantener los beneficios tributarios y laborales que impulsaron a su crecimiento. Y por otro lado, los trabajadores agrícolas, que en 2020, organizados, exigieron condiciones elaboradas más justas, mediante las huelgas masivas y bloqueos de carreteras. Ambos buscan un interés específico. Este enfrentamiento entre ambos grupos de presión obligó al Congreso a modificar la ley mencionada, logrando un nuevo equilibrio que reflejaba tanto intereses económicos como las demandas sociales de los trabajadores. Entonces podríamos decir que la política pública se transforma en un vibrante escenario de negociación y poder, donde intereses chocan, alianzas se forjan y el destino colectivo se redefine constantemente. Ahora toca hablar de los lobbies, los cuales son grupos organizados que buscan influir en las decisiones del poder político a favor de sus propios intereses. Un concepto similar a los grupos de presión. Según Manchego, en el año 1908, el lobby es la actividad organizada y planificada de influir en las decisiones de los poderes políticos, representando intereses particulares ante el proceso político que se llega a presentar. Los lobbies, también conocidos como grupos de presión, son actores clave en la política pública. Se trata de organizaciones formales o informales que representan intereses específicos de empresas, gremios, sindicatos, incluso de la sociedad civil. Su propósito principal es influir en las decisiones de los órganos de gobierno, legislativo, ejecutivo e incluso judicial, para moldear leyes, políticas o regulaciones en beneficio de los representados. Para lograrlo, utilizan estrategias como el cabildeo directo con autoridades, campañas de comunicación, generación de evidencia, técnica o movilización ciudadana. Aunque muchas veces se les asocia con prácticas oscuras, los lobbies también pueden contribuir a la democracia, al garantizar que los tomadores de decisiones conozcan las necesidades y preocupaciones de diversos sectores de la sociedad. Ahora, en el Perú los lobbies jugaron un rol muy importante en el debate por la ley forestal de fauna silvestre. En este caso hablamos de la ley 27733. Organizaciones ambientalistas como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA y gremios empresariales del sector maderero influyeron en las organizaciones y negociaciones para que la norma equilibrara la protección de los bosques con el desarrollo económico. En este caso, evidenció cómo los lobbies pueden representar tanto intereses económicos como demandas ambientales en el diseño de las políticas públicas. Ahora bien, ¿sabías que en nuestro país existe una ley denominada Ley del Lobby? Sí, así como lo escuchas, formalmente creada en el año 2003 y con el nombre de Ley de Gestión de Intereses e impulsada por nuestra entonces presidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino, tenía como fin regular aquellos grupos de presión que se encontraban inmiscuidos en la administración pública de nuestro país. Pero, ¿qué es la competencia política? La competencia política vendría siendo definida como aquel proceso donde varios actores políticos, como vendrían a ser los partidos políticos y los grupos de presión, estos buscarían luchar por influir en las agendas políticas y en la formulación de políticas. La política, recordemos, debe ser vista como un proceso competitivo y no solamente como una estructura fija. Esto implica que la interacción entre los actores políticos sea más dinámica y conflictiva, dando como resultado que cada uno busque poner sus intereses y agendas sobre los demás. También contamos con lo que vendrían haciendo los lobbies siendo una parte esencial de este proceso llamado competencia política, ya que ellos buscan influir en las decisiones políticas para que ciertos temas tengan mayor preferencia y relevancia en las agendas públicas. La competencia entre estos grupos suele ser muy intensa, ya que cada uno busca manipular el comportamiento del tomador de decisiones para favorecer sus objetivos, sus intereses y sus partes. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de competencia política. Estos son 4:
formal, informal, la competencia entre grupos de presión y la competencia en el propio proceso político. Empecemos por la competencia formal, que nos dice que la lucha de poder se encuentra dentro de un marco institucional, donde los límites están definidos y reconocidos por los actores involucrados. Esto que permite el flujo de información claro y estructurado, lo cual facilita la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En otras palabras, y para comprenderlo mucho mejor, esto asegura que todos tengan la oportunidad justa para presentar sus políticas y sus preocupaciones. Ahora vamos a hablar sobre la competencia política informal. Esta carece de regulación y de transparencia. Los actores operan fuera de la norma. Esto es muy común en el lobbying, donde los lobistas influyen en las decisiones políticas sin seguir los procedimientos formales. Esto que ocasiona complicaciones para acceder a la información y que la manipulación de la opinión sea mucho más sencilla. En otras palabras, estamos hablando de una competencia desleal entre aquellos que tienen más recursos, por ende tienen mayores probabilidades de influir en el proceso político, frente a aquellos que quizás no tienen los mismos recursos y probablemente no tengan representatividad y por tanto no puedan influir en el proceso político, en la toma de decisiones. Estamos hablando de una desproporcionada influencia de los lobbies en las decisiones del Estado. Ahora bien, vamos a hablar sobre la competencia política entre los grupos de presión. Y aquí estamos hablando de los lobbies, los cuales compiten para influir en la agenda pública. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de moldear la realidad social. A su conveniencia, por supuesto. Cada grupo promueve su propia agenda y sus prioridades. Entonces, ellos compiten para que sus intereses sean reconocidos y atendidos. ¿Por quiénes? Por aquellos que toman las decisiones. Por ejemplo, los congresistas. Por último, vamos a hablar sobre la competencia en el propio proceso político. Y para ello es fundamental que reconozcamos que la política es un proceso dinámico y competitivo. ¿Por qué? Porque las decisiones son el resultado de interacciones entre los actores, los cuales quieren maximizar sus influencias y lograr sus objetivos. Claramente, no todos pueden lograr sus objetivos, puesto que algunos deben tener objetivos opuestos. Entonces, ellos compiten para ver quién tiene la mayor influencia. Y allí está la competición entre los grupos. Ahora bien, ¿qué es el Austrian Public Choice? Se trata de un enfoque que combina tanto la teoría de la elección pública con los principios de la economía austriaca, ofreciéndonos así una perspectiva crítica y poco romántica sobre el comportamiento político. Esto se fundamenta en la idea de que tanto los políticos como otros actores que se desenvuelven en este ámbito público actúan principalmente en función de sus propios intereses, lo que nos genera a nosotros una actitud de desconfianza y sospecha sobre las acciones políticas. Enfatizando un poco más en la naturaleza humana de las acciones políticas, decimos que tiene una visión poco romántica debido a que la teoría de la elección pública sostiene que los políticos muchas veces nos engañan y que sus acciones están motivadas por intereses personales que, como ya dije, en nosotros genera una actitud de desconfianza. Y no solo ello, sino que nos desemboca a también de tener cierto escepticismo sobre las promesas gubernamentales. Por otro lado, también hay una divergencia en la acción política. Por un lado, Friedrich Hayek, un gran exponente de la escuela austriaca, nos dice que muchas veces las políticas públicas no llegan a concretarse debidamente por la falta de conocimiento, por lo que este propone que si se les brinda el conocimiento adecuado, estas mismas podrían resultar mucho más efectivas. Y por último, la teoría de la elección pública nos dice que hay una gran brecha entre las intenciones anunciadas y las reales por parte de los políticos, dado que estos, que como ya dije, están motivados por intereses personales, justifican sus políticas retóricas que no necesariamente reflejan sus verdaderas intenciones. Hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental en el ámbito político: la influencia de los lobbies en la agenda política. Este fenómeno es complejo y tiene múltiples facetas que vale la pena explorar. Para comenzar, daremos una pequeña definición sobre los lobbies, solo para contextualizar, ya que previamente ya dimos una explicación sobre estos.
Los lobbies son grupos de interés que buscan influir en las decisiones políticas y legislativas. Representan a empresas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otros colectivos con intereses específicos. Su objetivo es hacer que sus voces sean escuchadas y sus prioridades sean consideradas en el proceso de formulación de políticas. Una de las formas más efectivas en que los lobbies ejercen su influencia es jugando el juego de poderes. Esto significa que utilizan su capacidad de movilización y sus recursos para establecer prioridades en la agenda política. A menudo logran introducir temas que les conviene a través de campañas bien organizadas y estrategias de cabildeo. Esto puede incluir desde la creación de alianzas con otros grupos hasta la presión directa sobre los legisladores. Sin embargo, esta dinámica tiene consecuencias significativas. Por un lado, los lobbies pueden contribuir a una mayor representación de diversos intereses en el proceso político. Pero por otro lado, también pueden distorsionar la agenda pública al priorizar sus propios intereses sobre el bien común. Gracias a este pequeño análisis, se resalta la importancia de no ver solo lo negativo de los lobbies. Es crucial entender que la política pública no se trata únicamente del establecimiento de prioridades, sino que a su vez cómo éstas son influenciadas por estos juegos de poder. Es fundamental que como ciudadanos seamos activos en este proceso. La participación ciudadana no solo implica votar, sino también involucrarse en discusiones sobre políticas públicas y presionar a nuestros representantes para que consideren una gama más amplia de intereses. La democracia se fortalece cuando todos participamos activamente en el diálogo político. Ahora bien, ¿cuáles son algunas posibles soluciones para abordar las preocupaciones relacionadas con los lobbies? Una opción es implementar una regulación más estricta sobre su actividad. Esto podría incluir la obligación de registrar a los lobistas y reportar sus actividades y gastos, lo que aumentaría la transparencia en el proceso político. Otra solución podría ser modificar la estructura de toma de decisiones en el Estado, por ejemplo, segmentar el poder en diferentes niveles y de esta manera permitir una representación más equitativa de diversos intereses. Al diversificar las instancias donde se toman decisiones, se pueden reducir la influencia desproporcionada que algunos grupos pueden ejercer. En conclusión, la influencia de los lobbies en la agenda política es un fenómeno multifacético que merece nuestra atención. Si bien pueden jugar un papel importante al representar intereses diversos, también es vital ser conscientes de las consecuencias que pueden tener en el proceso democrático. Debemos abogar por una mayor transparencia y una regulación para garantizar que todos los intereses sean considerados equitativamente. Y lo más importante, debemos comprometernos a ser ciudadanos activos, participando en el diálogo político y defendiendo un sistema más justo y representativo. Para comprender mejor el tema de la política pública y los grupos de presión, es esencial entender cómo estos dos conceptos llegan a interactuar y cómo influencian a la toma de decisiones dentro de una sociedad. La política pública se refiere a las decisiones y acciones que el gobierno implementa para abordar cuestiones sociales, económicas y políticas. En este contexto, los grupos de presión juegan un papel muy fundamental, ya que son actores que intentan influir en estas decisiones, promoviendo intereses específicos que representan. Estos grupos, también conocidos como lobbies, pueden ser tan diversos como empresas, organizaciones civiles o incluso movimientos sociales que buscan generar cambios legislativos y también gubernamentales.
Ahora, el poder no solo se refiere a la capacidad de tomar decisiones, sino también a la influencia de una persona o un grupo de personas que pueden ejercer sobre otras. La manipulación es vista frecuentemente como una forma de poder, ya que implica controlar la información o la percepción pública. Es importante entender que no todos los tipos de poder son ejercidos de manera ética. Eso claro está. Al estudiar la política pública es clave diferenciar entre un lobby y un grupo de presión. Ambos buscan influir en las políticas, pero el lobby suele ser más formal y asociado a intereses comerciales, mientras que los grupos de presión abarcan una gama más amplia de causas, como organizaciones sociales o sindicatos. Muy bien, para profundizar en este tema realizamos diversas entrevistas con diversas preguntas. En este caso las escogidas son: ¿qué es el poder para ti? ¿Consideras que la manipulación es poder? ¿Conoces la diferencia entre un lobby y un grupo de presión? Y la última, pero no menos importante, ¿sabes qué es la política? Estas preguntas nos permiten reflexionar sobre cómo percibimos el poder y su influencia en la política pública. Así que sin nada más que decir, veamos los resultados de estas entrevistas. ¿Su nombre? Juan Rimberto Lazo. Para ti, ¿qué es el poder? ¿Poder político o religión o algo? El poder, lo primero que se te venga cuando digo la palabra poder. Poder puede significar cuando tenga un dominio a un grupo de personas, o puede ser también un poder de cargo, ¿no? Está bien. ¿Consideras que la manipulación es poder? No, porque sé que porque tengo poder manipularía al grupo de personas, no sería justo, creo. Está bien. ¿Conoces la diferencia entre un lobby y un grupo de presión? Sí. ¿Nos podría explicar? Bueno, sé que manipular o manejar con el derecho que uno tenga poder no creo que sería justo, porque si uno tiene poder es que tiene que trabajar en armonía para ambas personas, no porque tengo poder lo puedo manipular. Ok. Y por último, defíname política. Bueno, en el Perú, política simplemente es para algo beneficio personal, creo yo, porque no hay para beneficio derecho de la población, o derecho de la pobreza, o derecho al niño, derecho a la mujer, o derecho laboral. Simplemente política es beneficio personal. Ya, está bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Víctor Chávez. Ok, Víctor. ¿Qué es el poder para ti? Bueno, el poder vendría a ser sobre una persona en la que pueda tener un grupo de subordinados, o en la que alguien puede ejercer ciertos derechos sobre alguien que no los pueda tener. Ok. ¿Consideras que la manipulación es poder? Sí, porque a la final ese es un control sobre un individuo o sobre un control masivo también podría ser. Ok. ¿Conoces la diferencia entre un lobby y un grupo de presión? Y si es así, explícalo. No sabría la diferencia. Y por último, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra política? Bueno, es una ciencia, ¿no? Que a la final es el gobierno y el Estado se rige a través de eso. Listo, gracias. El poder en realidad, en general, Lo primero que se te venga a la cabeza. control. Bien. Control. ¿Consideras que la manipulación es poder? Claro que sí, por supuesto. Ok. ¿Conoces la diferencia entre un lobby y un grupo de presión? Y si es así, explícanoslo. El lobby, claro, es un grupo de gente adinerada que realmente puede manipular a la gente, ya sea a través del internet, a través del temor, a través de los virus, por ejemplo, que pueden crear virus en los laboratorios justamente para poder manipular a la gente a través del miedo. Y un poco, en cierta manera, manipularlos, manejarlos, ¿no? A través del temor, ¿no? Someterlos. Por último, ¿qué es la política? Aquí en el Perú es algo muy sucio. Si es que realmente no hay buenos
valores, no hay buenos principios, aquí en el Perú es algo muy sucio. Pero si hay gente que realmente preparada desde el comienzo, con buenos estudios, con buena moral, con buena ética sobre todo, integridad, principios, es bueno, realmente es bueno. La política es una manera si es que es una política buena, de mantener un orden, ¿no? Pero si realmente una persona no tiene valores y buenos principios, puede ser un desastre, como ahora está en nuestro Perú. Listo, gracias. Sí. Okay. ¿Tu nombre? Blanca. Ya. Para ti, ¿qué es el poder? El poder es algo que tenemos, como que podemos hacer algo y nos da la facultad para poder hacerlo, ¿no? ¿Ya? ¿Consideras que la manipulación es poder? Yo creo que sí. Aunque todo, por ejemplo, un ejemplo a los hombres, ¿no? A veces como manipulan a las mujeres, también piensan que tienen el poder sobre ellas y tienen el control, ¿no? Y aprovechan de eso. Ya. ¿Conoces la diferencia entre un lobby y un grupo de presión? Y si es así, ¿nos lo podría explicar? Lobby. La primera vez que escucho. Ya, está bien. Ya. Y defíname política. La palabra política. Fíjate, hijito. A ver. Por lo que yo sé, en el Perú hay varios tipos de política. Ay, Kina, no me deja concentrar. ¿Qué es el poder para ti? Para mí el poder refiere a esa capacidad que nosotros las personas tenemos al momento de poder influir en las demás personas, ¿no? Esto tendría relación directa tanto en acciones como decisiones y actos. ¿Consideras que la manipulación es poder? De manera personal no considero que la manipulación sea una forma de poder, sino una manera de influir directamente en las personas, ¿no? Esto podría ser de alguna manera engañosa o en referencia a tener una coacción, pero no la consideraría como una forma de poder como tal. ¿Conoces la diferencia entre un lobby y un grupo de presión? Tengo entendido que un lobby refiere a un grupo que busca influir en decisiones políticas, pero a diferencia de lo que es un grupo de presión, esta es más transparente. ¿Por qué? Porque utiliza tácticas menos agresivas, a diferencia de las que refieren a la presión, ¿no? Incluso diría que el mismo nombre hace referencia directa. ¿Sabes qué es política? De manera personal yo diría que la política refiere a un proceso. Este proceso es una referencia a la toma de decisiones que afectan, en este caso, a nuestra comunidad, ¿no? O en general a la sociedad. Esta tendría la implicancia directa tanto de individuos o grupos que van a tratar de influenciar la toma de decisiones directas para el bien de la comunidad y en referencia a la asignación de recursos también. Buenas noches, el día de hoy nos encontramos con Diego Galarza para realizar una serie de preguntas para mi curso de Ciencia Política. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lidia, me siento bien, estoy muy tranquilo por ahora, gracias. Una pregunta, ¿qué estás estudiando? ¿De qué universidad eres? Me encuentro estudiando la carrera de Psicología, este es mi 5º año y soy de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Listo, te voy a realizar una serie de preguntas, quiero que respondas con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ok? Sí, perfecto. Ya, ok, vamos, empecemos. ¿Qué es el poder para ti? Creo que hablar de poder va por distintas áreas como tal, ¿no? Pero en un sentido más amplio, para mí poder sí va a significar aquellas personas que tienen aquella capacidad dentro de un grupo, dentro de una institución, para así poder impactar dentro de la sociedad como tal, ¿no? Esto puede incluir acceso a recursos, la toma de decisiones, y creo que va a centrarse muchísimo en la capacidad que tiene una persona para poder llevar a un grupo de personas hacia un objetivo en común. Ok, listo.
Vamos a pasar con la siguiente preguntita. Bien, ¿consideras que la manipulación es poder? Desde mi punto de vista, que yo estudio psicología, yo considero que va muchísimo más que eso, que la manipulación sea como una forma de poder. Creo que es más que todo aquella capacidad que tienen las personas para poder influenciar en tanto en las acciones o pensamientos de otras personas, lo cual en cierto modo podríamos decir que les da una ventaja en diversas situaciones, pero no vamos a ejemplificarlo o denominarlo poder. Creo que te puede ayudar a llevar, a enrumbar al camino que tú quieres, pero no considero que sea una forma de poder como tal. Ok, listo, muy interesante tu respuesta. Okay. Listo, tercera pregunta. ¿Conoces la diferencia entre un lobby y un grupo de presión? Lobby no lo he escuchado, para serte honesto, y grupo de presión, según lo que puedo entender, siento que es como aquellos colectivos, aquellos grupos organizados que se van a centrar en influenciar en las decisiones de otras personas. Y como lo mencionas, grupo de presión, creo que esto va muy relacionado a lo que es el ámbito político. Entonces yo creo que son aquellos grupos o colectivos que están relacionados a influenciar a otras personas en un ámbito político, el cual quieren o lo quieren llevar hacia sus fines o intereses que tienen, ¿no? Listo, excelente. Y finalmente la pregunta número 4. ¿Tú sabes qué es la política? ¿O tienes alguna idea? Creo que tengo una idea muy sesgada de política, no sé si sea la correcta, porque te voy a ser honesto, no estoy muy adentrado en esto de la política como tal, nunca me llegó a interesar, pero creo que la política se va a centrar en aquel conjunto de actividades, decisiones que van a tomar personas y que se van a ver relacionadas muchísimo con las prácticas dentro de una organización y dentro, creo que la palabra clave acá vendría a ser del gobierno dentro de una sociedad. Listo, excelente, Dieguito. Muchas gracias por responder estas preguntas. Buenos días, sí, empieza. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno. Le vengo a preguntar unas cuantas preguntas sobre los grupos de presión. Así que empecemos con una. ¿Qué es el poder para usted? Interesante pregunta, ¿no? El poder. Me parece, en lo general, el poder viene a ser la fuerza que uno puede demostrar frente a otros. Puede ser de diferentes formas: poder económico, poder mental o poder físico. Ya, gracias. Segunda pregunta. ¿Considera que la manipulación es poder? La manipulación yo creo que sí. Como te dije en un inicio, yo clasifico el poder en 3 formas, ¿no? Dentro de ellos está el poder psicológico. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Usted conoce la diferencia entre un lobby y un grupo de presión? No, la verdad que no. Ah, ya, muchas gracias. Y última pregunta. ¿Usted sabe qué es la política? Claro que sí. Definitivamente sí. Tengo conocimiento de lo que es la política. ¿Ya me podría explicar? Bueno, para mí la política es conjunto de personas, ¿no? Que hacen ver las leyes en una dirección, bueno, que a ellos les favorezca o que de repente tengan ellos un entendimiento. Claro. En lo general, ¿no?
Ya, de acuerdo. Muchas gracias por su tiempo. Los resultados obtenidos nos ofrecen un panorama interesante sobre el nivel de conocimiento político y cívico en nuestra comunidad. En términos generales, los resultados han sido medianamente positivos. Esto indica que las personas encuestadas tienen un conocimiento básico sobre temas políticos, como las funciones del Estado, el rol de las instituciones públicas y algunos de los problemas más relevantes que enfrenta nuestro país. Este es un buen punto de partida, ya que refleja interés y cierta conciencia sobre el entorno político, algo esencial para una ciudadanía activa. Sin embargo, la encuesta también pone en manifiesto que es necesario fortalecer la cultura cívica. Esto implica no solo conocer las estructuras políticas, sino también ser más conscientes de los derechos y deberes como ciudadanos. Una sólida cultura cívica fomenta la participación activa, el pensamiento crítico y el compromiso con el bienestar colectivo. Además, se observa la importancia de profundizar en la comprensión de la realidad nacional. Es necesario no solo estar al tanto de los acontecimientos actuales, sino también entender las causas y consecuencias de los problemas sociales, económicos y políticos que afectan a nuestro país. Esto permitirá generar propuestas más informadas y realistas para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. En resumen, los resultados nos muestran que contamos con una base sólida, pero también con grandes oportunidades para seguir aprendiendo y creciendo como ciudadanos. Quiero invitar a todos a reflexionar sobre la importancia de mantenerse informados, participar en espacios de diálogo y aportar desde nuestras capacidades al fortalecimiento de nuestra democracia. El cambio comienza con cada uno de nosotros. A lo largo de este video, hemos explorado diversos aspectos fundamentales de la política, desde la influencia de los lobbies hasta la complejidad de la competencia política en diferentes formas. La política pública no solo se define por decisiones que toman los gobiernos, sino que también por el entrearmado de actores y factores que interactúan en un sistema dinámico. Los lobbies juegan un papel crucial al representar intereses específicos y aportar datos y perspectivas que pueden influenciar la agenda política, en ocasiones logrando incluso marcar la diferencia en la implementación de políticas efectivas. Presentamos para esto algunos datos curiosos que reflejaron lo sorprendente de la magnitud de su influencia. Asimismo, examinar la competencia política a través de sus 4 tipos: formal, informal, entre grupos de presión y el propio proceso político, nos permitió entender las complejidades del sistema. Cada tipo de competencia tiene un impacto distinto en cómo se generan las políticas y cómo los ciudadanos son representados. Además, la introducción al enfoque de Austrian Public Choice nos proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo los individuos forman parte de la toma de decisiones, en contextos de acción colectiva, resaltando la importancia de sus incentivos en la formulación de políticas. Esto nos invita a reflexionar sobre los posibles sesgos y errores que pueden surgir en el proceso político. Finalmente, entender las prioridades en la agenda política es esencial para desentrañar por qué ciertos problemas son destacados sobre otros. Las decisiones que se toman en torno a estas prioridades son a menudo productos de las interacciones entre distintos actores, lo que subraya la importancia de la participación ciudadana y la transparencia en el proceso democrático. En conclusión, la política pública es un campo vibrante y multifacético, donde la acción de los individuos y grupos, las dinámicas de competencia y la estructura de incentivos influyen en cómo se crean y producen las políticas, que afectan directamente a nuestras vidas. La participación activa de la sociedad es clave para asegurar que se escuchen todas las voces en este complejo juego político. Hola
Hola con todos, quiero agradecer sinceramente por el documental que acabo de ver. Siempre había escuchado de la palabra lobby, ya sea en noticias o en conversaciones, pero nunca terminaba de entender realmente qué significaba o cómo funcionaba en la práctica. Ahora lo veo mucho más claro, y es que no solamente es un concepto abstracto, sino un mecanismo poderoso que cuando no está bien regulado puede influir directamente en decisiones que afectan a todos. Lo que más me impactó fue descubrir cómo se manejan las conexiones, las puertas que se abren y se cierran dependiendo de los intereses que están en juego, y cómo esas dinámicas de poder muchas veces ocurren lejos del ojo público. También me hizo reflexionar sobre la importancia de ser más crítico y consciente como ciudadano, porque entender esos procesos nos da herramientas para exigir más transparencia. Gracias a este documental, no solamente entendí qué es un lobby, sino también cómo detrás de muchas decisiones que parecen espontáneas o justificadas, hay intereses estratégicos bien planificados. Me quedo con una idea muy poderosa que es: la información es poder. Y este documental me dio un poco más de ese poder. Muchas gracias. Hola, agradezco sinceramente por el documental que acabo de ver. Ya con esto puedo entender con claridad lo que viene a ser un lobby y su funcionamiento como tal, más allá de ser un término. Me impactó cómo es que estas conexiones pueden influir bastante en cómo es que se toman unas decisiones en general para un grupo determinado. Este documental me hizo reflexionar y tomar conciencia sobre cómo es ser un ciudadano, y me dio herramientas para exigir más transparencia al momento de las elecciones que se realizan. Y gracias por realmente abrirme los ojos y mostrarme por qué realmente la información vale mucho y es poder. Gracias. Buenos días, nos encontramos con Carlos Chura, estudiante de Economía. Listo. En base al documental que te he mostrado, ¿me podrías dar tu opinión? Claro, pues yo pienso que los grupos de presión, son organizaciones que pues buscan influir en la toma de decisiones políticas, y estos son bastante importantes, ya que buscan recoger necesidades de los grupos minoritarios e introducirlos a la agenda política. Pero creo que en realidad estos son titiriteros del público, ya que estos solo quieren buscar sus propias, lo que ellos mismos quieren, sus propias necesidades. Gracias. Conocer cómo funcionan los grupos de presión nos permite a nosotros, los jóvenes, no solo entender mejor el entorno político en el que vivimos, sino también reconocer las dinámicas de poder y la importancia de la participación ciudadana. Al estar informados sobre los grupos de presión, nosotros podemos identificar qué intereses están en juego en las decisiones que afectan nuestras vidas y a nuestras comunidades. Esto nos brinda la oportunidad de actuar de manera más consciente y crítica, promoviendo una participación activa y responsable. Muchas gracias.